Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda, hoy Patricia Lara, y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿Cómo muy les bien. va? Muy bien, gracias. Ay. Un capítulo más de esta saga. Bueno, hoy ya ven, tenemos nuestra invitada, esta Patricia, ¿no? Seguimos manteles largos. Hace 2 semanas ya ustedes ya vieron el capítulo de ¿por qué no soy matemática? ¿Por qué no fue matemática? Pero es astrofísica, entonces si no lo han visto les invitamos a ir a escucharlo, es súper interesante, súper ameno. Y si lo vieron, esperamos hayan ido a comprar cosas el domingo Pasado al bazar en Casa Coahuila. No, es allá en el barco. Barco Utopía. Barco Utopía. Barco Utopía, pero esto fue hace 2 semanas. Por eso. La semana pasada Este es el fue fin. Bueno, Empezamos esperamos a- que haya impulsado a la ciencia. hayan ido a todo Ya. lo que se mencionó ese día. Luego nos cuesta un poco calcular las fechas al vuelo en cuando hacemos este tipo de cosas. ¿Dónde vivimos? Sí. Pero bueno, déjenme platicarles ahora sí lo que les vine a contar en esta semana. Ya estamos en marzo, mes mes que dedicamos en el podcast a las mujeres científicas. La semana pasada fue hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, hoy les voy a platicar sobre una científica. Entre los múltiples ejemplos de mujeres matemáticas y científicas, sin duda nuestro personaje de hoy destaca entre todas. Fue una apasionada de la ciencia desde muy joven, uno de los colegios más grandes de la Universidad de Oxford lleva su nombre, sin mencionar la cantidad abrumadora de matemáticos sobresalientes con los que trabó amistad. Sin embargo, como lamentablemente es una constante en la historia de la ciencia, y tal vez no solo de la ciencia, sino en general, ser mujer supuso una dificultad con la que vivió, sorteando obstáculos con la paciencia y la convicción de quien cree en su trabajo. Pero ni el acceso a la universidad ni la participación en asociaciones científicas le estaba permitido en esos tiempos a las mujeres. No sé si, porque ya dije que uno de los colegios más grandes de la Universidad de Oxford lleva su nombre, no sé si ya sepan quién es. Pero si no saben quién es, el día de hoy les voy a platicar de una apasionada de la ciencia, de hecho así titulé el capítulo, una apasionada de la ciencia, Mary Somerville. No sé si la habían escuchado. Sí, yo más que nada así como que era matemática y que era científica. Era decir una científica. Pero pues hoy les voy a platicar de su vida, vamos a platicar qué show. Es impresionante. Yo, la verdad, como la mayor parte de las veces que hablamos, no conocía de su vida y sí es muy impresionante, la verdad. Entonces, Mary Fairfax Gregg Somerville, mejor conocida como Mary Somerville, así la vamos a nombrar. Aunque durante el capítulo le vamos a nombrar de distintos nombres porque también, como viene siendo habitual, Se casó y- Somerville es el apellido de su esposo, de su segundo esposo, ¿no? Antes se llamó, después se llamaba con sus papás y después con su primer esposo y luego como su segundo esposo. Pero se le conoce más como Mary Somerville. Okay. Era hija de William George Fairfax y su segunda esposa Margaret Charters. Mary Fairfax nació en la rectoría de la iglesia en Jedburgh, el hogar de la hermana de su madre, Martha Charters, y el esposo de Martha, Thomas Somerville. El padre de Mary era un oficial naval, que más tarde fue vicealmirante, y lo nombraron caballero, Sir William George Fairfax, que estaba en el mar en el momento de su nacimiento, ¿no? Estaba en su barco. La madre de Mary había visitado Londres, desde donde su esposo se embarcó en un largo viaje por mar. Margaret Fairfax interrumpió su viaje hacia el norte en Jedburgh, donde nació Mary. O sea, iba de camino a su casa y en el camino tuvo a su hija. Ahí está Mary. La casa familiar estaba en Bursnitz Land, en el condado de Fife, en Escocia. Es una científica escocesa. O sea, es una científica escocesa, pero pues
es más conocida como que es una científica inglesa, pero en realidad nació en Escocia. Mary fue la quinta de 7 hijos, pero 3 murieron muy jóvenes. De los 4 restantes, Mary se crió con su hermano, que era 3 años mayor que ella. Una hermana cuando nació Mary tenía 7 años y un segundo hermano cuando tenía 10 años, ¿no? Ella era la en medio, En pues. medio. Ajá, en medio, sí. Los 2 hermanos recibieron una buena educación, pero de acuerdo con las ideas de la época, no se veía la necesidad de educar a las niñas, por lo que los padres de Mary no vieron la necesidad de proporcionar una educación a su hija. Cuando era niña, la poca educación que recibió fue la de su mamá, que le enseñó a leer, pero no se consideró necesario enseñarle a escribir. Cuando Mary tenía 10 años, fue enviada al internado para niñas de Miss Primrose en Musselburgh, ¿no? Sí, De para buenos modales, ¿no? Exactamente, esas, ¿no? Los buenos modelos, exactamente. Sí, así de... como las educaba, ¿no? Para como Casarse. servir, Exactamente, como- sí, para ser ¿En qué Sí, capítulo amas de mencionaban? casa. buenas ¿no? esposas, entre ¿En qué comillas. capítulo mencionaban eso? Que había una escuela, ¿no? En este. No, no. No, pero hay uno en el que creo que Miguel, ¿no? Menciona que... Sí, también otro de una academia para señoritas, ¿no? Ajá, que así sí. les No, llamaban, ¿no? también en el de la primera egresada matemática mexicana, ¿no? Ah, sí, también creo que... ¿Cómo se llamaba la primera matemática? Se No me olvida. acuerdo, la primera mujer que egresó de la licenciatura en matemáticas, ahorita se me Ah. olvida, pero Bueno, ella también, ¿no? Si no me recuerdo, querían que fuera una escuela para... pues es que Pues sí. muchas, realmente bastantes, Sí, pero hay muchas como élites, ¿no? Como Ujú. Bazar, ¿no? Que era élites de mujeres que las ponen a estudiar pintura, literatura Exactamente. y cosas así más. sí, pues así era más ella, para ¿no? mujeres que se Ajá. pensaba, ¿no? Ujú. Como poesía y cosas que Ujú. tenían que aprender ellas. Música, ¿no? Incluso era de... Sí, sí, música. Música sí puedes hacer, pero poquita porque sí es Piano. más de hombres, ¿no? O sea, Piano. violín jamás. Que es como más de... para los hombres de alta cuna también, ¿no? Porque... sí, no, qué horrible. Y bueno, la escuela en Musselburgh no le proporcionó a Mary una vida feliz ni una buena educación, ¿no? Ella escribió una autobiografía y ahí cuenta todas estas cosas. De todos modos, solo pasó un año ahí y al salir sintió, y aquí cito de su autobiografía, se sintió ella como un animal salvaje escapando de una jaula. Y van a ver que por eso es apasionada la ciencia, porque tenía un carácter así súper Fuerte. fuerte, Duro, sí. así. Que tendría que haberlo tenido, obviamente lo tuvo para poder. O sea, yo recordé cuando estaba escribiendo este capítulo, ¿no? Lo que dijo esta Patricia en el otro capítulo, ¿no? Que sean necias, ¿no? Sí. Lo decía en el mensaje. Y es que ella fue así. O sea, eso es súper interesante. Picar. Después de esto, Mary regresó a su hogar en Burnisland, pero comenzó a educarse leyendo todos los libros que podía encontrar en su casa. Bueno, ella provenía de una buena familia, ya había dicho que su papá era caballero, era un oficial de la Marina de Inglaterra, entonces tenían acceso a libros, ¿no? Tenían una biblioteca, pues ya tenía una biblioteca familiar, entonces ya... Una Ahí- familia privilegiada, Ajá, ¿no? sí, era una familia privilegiada. Entonces empezó a leer todos los libros que podía encontrar en su casa. Pero lejos de alentarla a leer, los miembros de su familia, como su tía, la criticaron por perder el tiempo en esta ocupación poco femenina. Para que pudiera aprender las habilidades correctas para una jovencita, Mary fue enviada a una escuela en Burnisland donde le enseñaron costura. Después la enviaron a otra escuela, ¿no? Sin embargo, un miembro de la familia de Mary la alentó con sus ambiciones educativas. Su tío. Cuando visitó a su tío en Jedburgh, Mary le dijo que había estado aprendiendo latín por su cuenta. Esta Mary Somerville. Lejos de enojarse, su tío la alentó y los dos leían latín antes del desayuno, mientras Mary se quedaba en la mansión de Jedburgh, ¿no? Porque iba a visitar a su tío, pasaban temporadas en distintos... Oye, Miguel, ella quería aprender latín, supongo que porque iba como enfocada hacia el mundo de la ciencia, ¿no? Porque en ese entonces el latín era la lengua predominante. Yo creo que más bien quería aprender latín porque era el idioma en el que se escribían muchos libros de ciencia, ¿no? Ujú. Y entonces son los libros que tenía en su casa, me imagino, y eso la impulsó. No creo que haya tenido como un Sí, como que supiera, interés ¿no? particular en el latín, Ok. sino porque es lo que
lo Sí, lo lo que es lo la haciendo en emoción. su casa, sí. Sí, no lo hizo porque justo, porque puede escribirlo más adelante, sino porque era lo que ya tenía. No es si tienes todos los libros en inglés, pero no sabes leer en inglés. Pero ahí ya aprende. sabía escribir, Ya sabía escribir, ella ya sabía escribir, no, no se pasó toda la sí, vida. no se pasó toda la vida sin escribir, pero no tengo el dato exacto cuando aprendió a escribir. Yo me imagino que fue en la casa de su tío, que es donde ella lo recuerda como que fue un momento de que, ahorita lo voy a mencionar, ¿no? Que mientras tenía como otros tallercitos como de pintura o cosas así, leyó otros libros y yo imagino que ella es cuando ya empezó como a desarrollar su lectoescritura, ¿no? y además, bueno, ahorita vamos a ver, pero también las matemáticas. Por eso me imagino que fue con su tío, porque Sí. ella empezó a escribir de matemáticas. Cuando Mary tenía unos 13 años, la familia alquiló una casa en Edimburgo donde pasaban los meses de invierno y los veranos los pasaban en su casa de Burnisland. Mary equilibraba su vida entre la vida social que se esperaba de una jovencita en esa época y su propio estudio privado. ¿No? Les decía que venía de buena familia, entonces la llevaban a los bailes y todas esas cosas. Aprendió muchas habilidades que se consideraban apropiadas para una jovencita y además de la costura mencionada anteriormente, aprendió a tocar el piano y recibió lecciones de pintura. Justo. Pero de hecho, en las lecciones de pintura, ¿no? Fue a través de un profesor de pintura que Mary se interesó por las matemáticas. Y esto fue porque fue, digamos, como tangencialmente, ¿no? No fue el profesor que le dijo directamente él, sino más bien escuchó que Mary le explicaba el profesor de pintura a otro alumno hombre que tenía, que los elementos de Euclides formaban la base para comprender la perspectiva en la pintura, pero mucho más eran la base para comprender la astronomía y otras ciencias. Este comentario fue suficiente para iniciar a Mary en el camino hacia el estudio de los elementos de Euclides, lo que hizo con la ayuda del tutor de su hermano menor, ¿no? Hubo otra razón bastante diferente por la que Mary se interesó en estudiar el álgebra. Leyó un artículo sobre el tema en una revista femenina que pertenecía a una amiga y el tutor de su hermano menor pudo proporcionarle a Mary textos de álgebra y ayudarle a introducirse en el tema. Mary se absorbió tanto en las matemáticas que sus padres temieron por su salud, que su salud se resintiera debido a las largas horas de estudio que dedicaba generalmente durante la noche. Sí, imagínate, ver a tu hija ahí con esos símbolos extraños escribiéndolo, ¿no? Sí, ¿sigues aquí? ¿Sigues aquí? ¿No? ¿Sí? No, sí, o sea, mencionaba, ¿no? Que les preocupaba que le llevaban al médico, que la sacaban a los paseos así en el campo y eso porque el hecho de estar estudiando en la noche, ellos pensaban que no podía dormir, que estaba así, que decía... Y además era extraño, ¿no? Como que después con el tiempo su familia se acostumbró a las excentricidades, ¿no? De leer libros de matemáticas de Mary. Pero en 1804 Mary se casó con Samuel Gray cuando tenía 24 años de edad. Grande, ¿eh? Sí, ya Parece bastante para mayor época para grande, ya. para la grande. Su marido... Perdón, No, que sí. también tiene justo que ver con su personalidad de ella, ¿no? O sea, seguro su interés no era ir a los bailes a buscar pareja, que es lo que hacían en los bailes. Ujú. Entonces ella realmente lo que seguro se casó porque la casaron, seguramente fue así de, ya Mari, ya, Ya no, por favor, ya son ya muchos debe de símbolos. tener- Ella dijo, yo voy por el Resnick, ¿no? Ya son muchos libros de matemáticas, por favor, Mari, ya cásate Y puede ser que sí sea muy cierto porque se casó, bueno, su marido, Samuel Gray, era un oficial naval, igual que su papá, o sea, seguramente su papá Un colega. los presentaron. Ujú. Ajá. Hoy tengo una hija que tengo que casar, ¿No te interesa? ¿no te interesa? Sin embargo, Samuel estaba en la marina rusa, bueno, estaba en la marina inglesa, pero en Rusia, ¿no? O sea, como destacado en Rusia, no sé cómo Desplegado. desplegado en Rusia, ¿no? Y los padres de Mary no permitieron que se celebrara el matrimonio hasta que Gray recibiera un nombramiento en Londres, ya que no querían que Mary se fuera a Rusia. Mary y Samuel Gray fueron a Londres, pero Mary descubrió que su marido no comprendía sus deseos de aprender.
Más tarde escribió, y esto también lo escribe en su autobiografía, lo escribe sobre su primer marido, que tenía una opinión muy baja de la capacidad de mi sexo y no tenía conocimiento ni interés de ningún tipo de ciencia, ¿no? Él sí, pues era un hijo de su tiempo y además no... Por eso lo dejó. No le interesa. No, pues seguro. Bueno, y además, bueno, esto no sé si es providencial o no, tal vez sí. Samuel Gregg murió 3 años después de que se casaron, ¿no? Fue poquito tiempo realmente en el que estuvieron casados. Para entonces Mary ya había dado a luz a 2 hijos y tras la muerte de su marido regresó a Escocia con su familia, ¿no? O sea, tampoco perdió mucho el tiempo, ¿no? 3 años. Pues Sí, que ¿no? ya tenía, Es que debería. sí. Ya está grande. ya se estaba grande. No, sí. y está- aparte seguro él dijo, tu papá me dijo que tenemos una misión. Pues es que sí, tristemente así se Sí, veía sí, en sí, ese es momento. verdad, es verdad. Y como si ya era una edad muy alta para la época, ya tenía que... Ya haber Y tenido di que 7 2 hijos, fue ¿no? poquito, ¿no? Pudieron haber tenido más. Cuando regresa a Escocia, pues esta Mary ya es una mujer adulta, ya tiene 2 hijos, ya es una madre de familia. Y entonces en ese sentido tenía una cierta, una mayor libertad, ¿no? Ahora tenía un círculo de amigos que la animaban mucho en sus estudios de matemáticas y ciencias. En particular, John Playfair, entonces un profesor de filosofía natural en Edimburgo, la animó y a través de él inició una correspondencia con William Wallace, que no es el William Wallace de la película de Corazón Valiente, ¿no? ¿Cómo dice? Todos podemos cambiar. No es ese, ¿no? Sí lo investigué. Pero William Wallace es como, Obviamente es mucho es como el tiempo, siglo ¿no? XIV, es como una cosa así, y esto es el siglo XIX. Este William Wallace, que era entonces profesor de matemáticas en el Royal Military College de Great Marlow, en esta correspondencia discutieron los problemas matemáticos planteados en el Mathematical Repository, que supongo que es un journal, ¿no? De matemáticas. Y en 1811, Mary recibió una medalla de plata por su solución a uno de esos problemas. En esa época, Mary también leyó los principios de Newton y, por sugerencia de Wallace, la Mécanique Céleste de Laplace. ¿Por qué lo digo en francés? Porque en ese tiempo no existía ninguna traducción de la mecánica celeste de Laplace, no, ninguna traducción al inglés. Y muchos otros textos matemáticos y astronómicos. En 1812, Mary Gregg, ¿no? Es Mary Somerville, pero con el apellido de su esposo primero, se casó con William Somerville, ¿no? Okay. Que era inspector de hospitales. Órale. William era hijo de su tía Marta y su marido Thomas Somerville, en cuya mansión había nacido. Eran como familiares primos lejanos, una cosa así. Ah, o sea, de su tía de Mary. De su tía de Mary, sí. Sí, yo pensé que era hijo de su tía, entonces. Que él era hijo de su tía, por eso me... No, de su tía de Mary. Ok, eran ok. Sí, eran familiares lejanos. Eran familiares lejanos, sí. No, está bien, está bien. A diferencia de su primer marido, William estaba interesado en la ciencia y también apoyaba el deseo de su esposa de estudiar. Y entre otras cosas, yo creo que también por la profesión de su marido, ¿no? Él era... era inspector de hospitales, pero me refiero que estar en contacto, digamos, con los galenos de ese tiempo, ¿no? Que sí se metían así a abrir a las personas y él también tener que estar haciendo ciertos tipos de auditorías, ¿no? Tenía esta afinidad, no sé si solo para los números o para la ciencia en general, pero bueno, el chiste es de que compartía, ¿no? Este interés con esta Mary. En ese momento, William y Mary vivían en Edimburgo y aconsejada por Wallace, Mary leyó los textos franceses más avanzados de la época. Además, estudió botánica y mejoró su conocimiento del griego. Con su marido estudió geología y se movieron en un círculo cercano de amigos que incluía a Playfair, Leslie, Sir William Scott y el físico David Brewster. En 1814, la hija mayor de Mary, de su primer matrimonio, murió a la edad de 9 años. Y en ese mismo año, el único hijo de su segundo matrimonio murió siendo bebé, ¿no? Tenía 2 hijos de su primer matrimonio y un hijo de su segundo matrimonio y perdió ese año a 2 de sus hijos. Cuando William Somerville fue designado inspector de la Junta Médica del Ejército en 1816, la familia se mudó de Edimburgo a Londres. El esposo de Mary fue elegido miembro de la Royal Society
y Mary y William se movieron en los círculos científicos más importantes de la época. Entre sus amigos se encontraban George Airy, John Herschel, William Herschel, George Peacock y Charles Babbage. Babbage. No sé si... William Herschel era el astrónomo. Ajá, exactamente. Decía que ya se codeaban, digamos, porque su esposa era miembro de la Royal Society. Creo que no lo puse aquí, no, ya no me acuerdo si lo puse o no lo puse, pero ahorita que dijimos de Charles Babbage, que era el inventor de la calculadora, ¿no? Una calculadora mecánica. Mary escribe en sus memorias que algo así como de... No, sí, y los domingos o los fines de semana visitábamos muy seguido al profesor Babbage, que ahí nos estaba enseñando cómo estaba haciendo su calculadora y eso, ¿no? Está muy curioso. Además se reunieron con los principales científicos y matemáticos europeos que visitaron Londres. En 1817, William y Mary visitaron París y Biot y Arago, que son otros dos científicos, les presentaron a los principales científicos de allí. Entonces allí Mary conoció a Laplace, a Poisson, a Poinsot, ¿no? Sí. A Emile Mathieu y a muchos otros. Al regresar a Londres, Mary y William vivieron en el centro de la ciudad, lo que les permitió seguir en estrecho contacto con sus numerosos amigos científicos. En 1824, William fue nombrado médico del Royal Hospital de Chelsea y la familia se mudó a Chelsea, que entonces estaba en las afueras de Londres. Bueno, sigue en las afueras de Londres, pero ya está muy cerquita. Pero pues ya... Ya Londres es más grande. Sí, Londres es más grande, sí. Ya está más cerca. Sí, o sea, sigue en el mismo lugar donde estaba antes, pero ya hay más casas entre medios. Chelsea sigue estando donde estaba Chelsea. Ya no es un pueblo. Ya hay más transporte. Ya me voy al pueblo de Chelsea. Se voy a una estación del tren que te deja en Chelsea. Ya no tienes que ir. Ya no tienes que ir en carreta, ¿no? Sí, ya no te haces 3 días, ya son 1 hora. Exacto. Sí, es que donde estaba México antes, ¿no? Exactamente. Sigue estando en el mismo lugar. Exacto. Mary Somerville publicó su primer artículo, The Magnetic Properties of the Violet Rays of the Solar Spectrum, en las Proceedings of the Royal Society en 1826. Seguramente ella sabe de qué se trata más, nosotros no. Viendo el título, sí se vio que realmente tenía que tener un conocimiento matemático duro, porque es electromagnetismo, ¿no? Que tiene que ver con las rotacionales de ahora sí como está el campo eléctrico y magnético, ¿no? Entonces, wow. Sí. Sí, porque aquí, o sea, ya quedó como en stand-by de que seguí estudiando. Pero durante todo ese tiempo seguramente se desarrolló muchísimo. No, claro. Aparte del círculo de amigos. Sí, claro. O sea, pero el círculo de amigos no nada más era ir a tomar la copa. O sea, era discutir, era escribirse problemas. Claro. Como antes se usaba, ¿no? Que se escribían un problema y te mandaban la solución. Decía, sí, qué interesante, te manda este otro problema. Con cartas, ¿no? Ajá. Pero lo que a mí me sorprende es que este segundo matrimonio, si no hay ese apoyo de la familia, ella no pudiera haber seguido, ¿no? Y desarrollado, y más que nada, como decías, es que el esposo tuviera esa mentalidad abstracta que sabía de lo que esta Mary estaba hablando, ¿no? No pensaba, tiene el demonio adentro, ¿no? Sí, exacto. Sí, hay que ir a hacer una lobotomía, ¿no? Porque justo era un exorcismo. Un exorcismo. No, y que aparte de esa abstracción a la mente, lo revolucionario que también era su pensamiento del esposo, ¿no? Porque en esa época tampoco era como... No se seguía viendo bien el hecho de que una mujer estudiara, ¿no? Y esto nos reduce a que hay que saber escoger. ¿Por qué? Salió bien, ¿no? Hay quien suma. No, y como mamás, o sea, también educar a los niños, ¿no? De cómo pues no tener esos prejuicios. Totalmente de acuerdo. En 1827, Lord Brougham solicitó a Mary Somerville, en nombre de la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil, que tradujera la Mécanique Céleste de Laplace. Sin embargo, Mary fue mucho más allá de una traducción, ya que explicó en detalle las matemáticas utilizadas por Laplace, que eran desconocidas para la mayoría de los matemáticos de Inglaterra en ese momento. Cuando se completó la obra titulada El mecanismo de los cielos,
era demasiado grande para ser publicada por la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil, y John Herschel recomendó su publicación al editor John Murray. El libro apareció en 1831 y fue un éxito inmediato tanto en términos de número de copias vendidas como de elogios que recibió. Y aquí, bueno, lo que quería decir y era que la primera traducción de Laplace en inglés fue de Mary Somerville. Y no solamente fue, o sea, una traducción, sino ella agregó también como de su conocimiento propio, lo que enriqueció más la obra, y entonces como una obra súper, en ese momento fue, vamos a decir, como el Resnick, ¿no? Ajá, es que en los libros antes, ¿no? Uh-huh. Las traducciones tienen notas al pie de página del traductor, ¿no? Entonces, ahí pues ella seguro escribió, y debió de haber sido muchas páginas. Eso ya lo había escuchado, creo que también Ada Lovelace y pasó algo similar. Es que en varias mujeres ha sucedido lo mismo. Yo, por ejemplo, aparte de Ada Lovelace, ahorita recuerdo a la esposa de George Poole, ¿no? Ah, ándale, que también, o sea, y que platicábamos, ¿no? Hace rato que de Einstein, ¿no? Y la pareja de Einstein, también cuando platicamos este capítulo, decíamos, no, pues es que realmente George Boole se le conocemos por la lógica, ¿no? La lógica matemática, conjuntos y eso. Pero es que su esposa fue la que tuvo todas las ideas. O sea, cuando uno lee la historia dices, es que George Boole, tal vez es George Boole porque tenías esa esposa que le interesan esos temas, si no, tal vez, ¿no? Y bueno, también en 1831... James David Forbes, que más tarde se convertiría en el director de la Universidad de St. Andrews, estaba en Londres y escribió en su cuaderno sus impresiones sobre Mary, ¿no? Y es una, bueno, estoy citando de lo que dice James David Forbes. De estatura mediana, rubia, rostro no particularmente expresivo salvo sus ojos penetrantes, miope, modales lo más sencillos posible. Su conversación es muy sencilla y agradable. Su sencillez no se manifiesta en abstenerse de temas científicos con los que está tan familiarizada, sino en estar dispuesta a hablar de todos ellos con la ingenuidad de una niña y la más absoluta inconsciencia de la rareza de los conocimientos que posee. De modo que se requiere un momento de reflexión para darse cuenta de que uno está escuchando algo muy extraordinario de la boca de una mujer, ¿no? Que es un elogio para Mary, pero al mismo tiempo también saca a relucir sus prejuicios sobre el sexo femenino. Sobre todo lo último, ¿no? Sí. Para una mujer. Sí. Es un poquito pasivo-agresivo, ¿no? Sí. Mary Somerville pasó alrededor de un año en el extranjero entre 1832 y 1833. La mayor parte del tiempo lo pasó en París, donde renovó viejas amistades con los matemáticos de allí y donde trabajó en su siguiente libro, The Connection of the Physical Science, que se publicó en 1834. Su análisis, eso es súper interesante, tal vez igual yo no sé muy bien esto, pero esto es súper interesante. Su análisis de un planeta hipotético que perturbaba a Urano en la sexta edición de 1842 de esta obra, condujo a Adams, supongo que otro John Adams, que lo detectó. Ajá. A su investigación y posteriormente al descubrimiento de Neptuno, ¿no? Somerville escribió. Sin embargo, es lo que decía, ¿no? Que había algo hipotético, ¿no? Como un planeta, o quién sabe algo, decía ella. Sin embargo, las tablas de Urano son ya defectuosas, probablemente porque el descubrimiento de ese planeta en 1781 es demasiado reciente para permitir una gran precisión en la determinación de sus movimientos, o porque posiblemente pueda estar sujeto a perturbaciones de algún planeta invisible que gira alrededor del Sol más allá de los límites actuales de nuestro sistema. Si, después de un lapso de años, las tablas formadas a partir de una combinación de numerosas observaciones aún resultan inadecuadas para representar los movimientos de Urano, las discrepancias podían revelar la existencia más aún, la masa y la órbita de un cuerpo colocado para siempre fuera de la esfera de visión. Es lo que ella decía. No, entonces lo que está diciendo es que Adams y Couch, que detectaron Neptuno, se basaron en los análisis de Mary Somerville. Entonces, wow, porque
se supone, a nosotros nos cuentan como astrónomos que eso, la predicción de Neptuno fue hecha gracias al análisis matemático de estas dos personas, hombres. Y que entonces eso le dio a la astronomía su estatus de ciencia, ¿no? O sea, de que si hay un cálculo y se predice un cuerpo o algo que va a pasar, es que ya es científico, ¿no? Ya es ciencia. Entonces lo que está diciendo es que Mary Somerville está detrás de ese gran descubrimiento y eso no nos lo dicen nunca en la historia del descubrimiento de Neptuno. Y luego... No, y que justo como dice, lo consolidó como una ciencia y ya de ahí para adelante. Sí. O sea, fue fundamental en fundamental en eso. Entonces, si no, a lo mejor ni lo hubieran buscado o hubieran hecho los cálculos. Y bueno, Mary Somerville también, bueno, ahorita les voy a leer, ¿no? Esto fue en una edición, en la 6ª edición de este libro, ¿no? Que les decía. Y luego en la 8ª edición de ese mismo libro, pues Mary todavía estaba viva, escribe, ¿no? Porque ya habían pasado los descubrimientos de Adams, escribe, la predicción se ha cumplido. Y ya, o sea, era en ese sentido también modesta, ¿no? Así como de... no me importa, nosotros se llevan todo el crédito, pero se cumplió, ¿no? Se cumplió lo que dije. Tuve razón, ¿no? No invente. Pues es que justo, tal vez como menciona en la cita que hiciste, donde la demeritan por ser mujer, porque antes de eso dice que es muy modesta en transmitir lo que sabe, ¿no? Que no... Ese es también... bueno, sí, exactamente, como que aparte de que no se le dio el crédito, es muy importante, ella tampoco, por su misma personalidad, no le parecía necesario, pero luego también como científicas tenemos que tomarlo, ¿no? Porque luego, pues eso, imagínense si Marie Curie hizo todos los cálculos y su esposo se hubiera quedado con el crédito y a ella no le hubiera importado, ¿no? Entonces tenemos que alzar también científicas como la voz, ¿no? Sí, totalmente. Es que dar visibilidad, ¿no? Al problema. Y creo que en parte es lo que habías mencionado, Patricia, ¿no? Uno tiene una gran responsabilidad porque creo que hay gente que se representa o se siente identificada con, por ejemplo, ¿no? Se puede sentir identificada con mujeres matemáticas o mujeres de la ciencia y si tienen referentes pues pueden llegar, ¿no? Pero si no tienen de dónde, pues es como, pues no hay nadie, ¿yo cómo voy a hacerlo? Sí, imagínate cómo será la historia, justo si te dijeran la astronomía y ciencia gracias a Mary Somerville, ¿no? Muchas científicas, muchas niñas, muchas mujeres dirían, una mujer sentó las bases para una ciencia completa, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como Emmy Noether, yo quiero ser como Marie Curie. Necesitas un role model, ¿no? Un ejemplo a seguir para... Imagínate si yo me inspiré en Miguel, que es Miguel. Ahora sí hubiera tenido más. Que Chelsea está más lejos antes. Imagínate con otro. Hubiera llegado más lejos. Sí, no. Bueno, pero te sirvió, ¿no? Te sirvió. Algo te ayudó, ¿no? Claro. Otra amiga de la familia, de la familia Somerville, era Lady Byron, no sé si... claro. En ese momento, distanciada de su esposo, Lord Byron. Bueno, el escritor, ¿no? Y su hija, Ada Lovelace. De regreso a Londres, Mary ayudó a Ada en el estudio de las matemáticas y la alentó mucho. ¿Se acuerdan que la hija Ada Lovelace quería estudiar, ¿no? Matemáticas? Pues digo, ella sentó las bases, ¿no? De la programación. Sí. Y pues entre sus... Bueno, más bien... Yo ahorita como dijeron, ¿no? Como entre sus figuras, las personas que lo apoyaron, pues fue Mary Somerville, fue una de ellas. Mary Somerville era mayor que... Sí, pero la alentó, le impulsó. La inspiró. Y bueno, esta Mary Somerville fue elegida miembro de la Royal Astronomical Society en 1835, al mismo tiempo que Caroline Herschel, que fueron las dos primeras mujeres en ser miembros de esa sociedad, ¿no? Porque antes no estaba permitido para las mujeres. Y ya muy grandes. Sí, ya tenían muy grandes. Fue elegida miembro honorario de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Génova en 1834 y el mismo año de la Royal Irish Academy. La mayor parte del resto de la vida de Mary transcurrió en Italia, donde escribió muchas otras obras científicas, entre ellas unas que influyeron a Maxwell, ¿no? Y sus ecuaciones de Maxwell.
La más importante de sus publicaciones posteriores fue la Geografía Física, que se publicó en 1848. Fue su texto de mayor éxito y se utilizó hasta principios del siglo XX en escuelas y universidades. Mary recibió muchos otros honores como resultado de esta publicación. Fue elegida miembro de la Sociedad Geográfica y Estadística Estadounidense en 1857 y de la Sociedad Geográfica Italiana en 1870. En 1870, Mary recibió la medalla de oro Victoria de la Royal Geographical Society. Mary Somerville fue una firme defensora de la educación femenina y del sufragio femenino. Cuando John Stuart Mill, el filósofo y economista británico, organizó una petición masiva al Parlamento para conceder a las mujeres el derecho al voto, hizo que Mary pusiera su firma en el primer lugar de la petición, porque era sobre todo muy influyente y porque era muy activista en ese sentido. Y como les decía, el Somerville College de Oxford, ¿no?, recibió su nombre en honor a esta Mary Somerville en 1879. En los últimos días de su vida escribió: tengo 92 años. Mi memoria para los acontecimientos ordinarios es débil, pero no para las matemáticas o las experiencias científicas. Todavía soy capaz de leer libros de álgebra superior durante 4 o 5 horas por la mañana e incluso resolver problemas. Falleció en Nápoles en 1872. Híjole. Y eso fue la historia de Mary Somerville. ¿Cómo la ven? Muy interesante. A mí me sorprende de que sus mayores premios fueron de la rama de geografía, ¿no? Sí. Entonces es como el Leonardo DiCaprio de las matemáticas, porque a Leonardo DiCaprio le dieron el Oscar por algo que no fue tan bueno, ¿no? Sí, y se lo dieron por su carrera. The Revenant, ¿no? Ajá. Revenant. Ajá. Sí, Revenant, ¿no? Sí. La de Cuarón, ¿no? Sí, Que se la pasa todo el tiempo, toda la que dijeron no se sé tiene nada. que arrastrar Sí. en la tierra para ganarse el Oscar. Entonces, ella como que, pues, se lo dieron por más que nada por toda su trayectoria, ¿no? O sea, se juntaba con Ada, que la impulsó, con Caroline Herschel, que también fue una de las primeras astrónomas profesionales, o sea, que le pagaron por ser astrónoma, y entonces, pues, realmente se juntaba con la crema innata. También eso de apoyar el voto de la mujer, pues imagínense, estaban un montón de científicas que hasta ahorita nosotros las conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Impulsó justo el descubrimiento de Neptuno, a Maxwell, ¿no? Sí fue. Bueno, o sea, después las ecuaciones de Maxwell, ¿no? No, pero lo inspiró al final, ¿no? También. Ajá, o sea, por eso, las ecuaciones de Maxwell, el trabajo de Maxwell, él tuvo mucha influencia en lo que hizo esta Mary Somerville. Sí, justo como dice, toda la trayectoria que tenía, y al final fue bueno, tenemos estos premios en otra rama, pero ya tienes una trayectoria. No, pero, y aparte de leerse 5 horas álgebra superior, híjole, qué logro, ¿eh? Y a los 92 años, 92 años. Yo con 10 minutos digo, no, ya, fue mucho. Fueron los 10 minutos más intensos de mi vida. Coronario, teorema, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que yo no la conocía y por eso la escogí también, porque tenía que ver con la profesión de nuestra invitada. Entonces, pues la verdad una gran sorpresa. Me pareció así como pues siempre se siguen esto que dicen, ¿no? Hay que ser necios en esta vida, ¿no? En este caso, por ejemplo, ella, si no hubiera tenido ese carácter, ¿no? Como veíamos al principio, de que ella sentía como una bestia salvaje que salió de la jaula, tal vez no hubiéramos tenido ahorita podido hablar de ella así, porque pero era el carácter, ¿no? O sea, solo esta dureza de carácter, esa valentía también de defender lo que ella quería estudiar y todo, es que perseveró. Y la verdad, porque yo creo, tristemente, no fue una bendición, pero yo creo que sí fue una bendición que muriera su primer esposo. Porque fue el segundo esposo. Por eso dije que tal vez era sí, providencial. Pues, sí, porque yo creo que eso razón. sí tuvo mucho que ver, que el segundo esposo tenía una mentalidad mucho más revolucionaria, si la queremos ver, y no dejó que lo influyeran a ¿por qué tu esposa está...? Me ha sido muy difícil, mucho. Sí, eso ha pasado también en hombres, en científicos, o se muere un papá, o se quedan huérfanos y hacen lo que quieren, y también en científicas, pero
lo que hay que ver también en todas estas científicas de ese entonces es que venían de familias privilegiadas. Ajá. Sí. Sí. También, por ejemplo, el de caso esa de Ida. educación, ajá. Lord Byron, ¿no? Sí. Sí, también esa es otra cosa, ¿no? Que venían, bueno, que también está este otro componente, ¿no? De las de posibilidades. tener de educación, ¿no? Que ellas después, pues, desarrollando lo que ellas querían, ¿no? Y quitarse ese estereotipo de que las mujeres no. Eso no, no estudiar matemáticas. Y qué gran logro, pues ahora sí que estudiar tan abstracto, porque no es algo sencillo. Sí, no. Incluso ahorita. Sí, pero una cualidad yo creo que sí, una cualidad para poder estudiar esas carreras es ser aferrado, ¿no? O sea, como que estudiar una carrera de ciencias y que a la primera digas, pues no salió, como que no aplica, ¿no? Sí, es verdad. La frustración es el motor. Pues ese es el capítulo, la verdad. Muy interesante. O sea, para mí escribirlo fue una gozada, ¿no? Leer su vida, leerlo, todo eso, fue muy interesante y espero que también lo haya sido para ustedes. Sí, muchas yo no gracias, sabía Mimón. eso de Neptuno, muy bueno, muchas gracias, Pues bueno, a mí me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. A mí me encuentran como mamá.astrofísica en Facebook y en Instagram y mamá astrofísica en Twitter. A mí me encuentran en todos lados como Edu Humano Más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictio. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada y suscríbanse a todas las redes sociales de todos los. Compartan y denle like. Sí, exacto. Hagan que la ciencia llegue más lejos. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.